de la cruz. Consumido por el celo de la salvación de los sarracenos, decidió pasar el campo enemigo. Por más que los cruzados le dijeron que la cabeza de los cristianos estaba puesta a precio, habiendo conseguido la autorización del delegado pontificio, Francisco y el hermano iluminado se aproximaron al campo enemigo gritando: «¡Sultán! ¡Sultán!». Cuando los condujeron a la presencia de Malek al-Kamil, Francisco declaró osadamente: «No son los hombres quienes me han enviado, sino Dios Todopoderoso. Vengo a mostrarles, a ti, a tu pueblo, el camino de la salvación. Vengo a anunciarles las verdades del Evangelio». El sultán se quedó impresionado y rogó a Francisco que permaneciese con él. El santo le replicó: «Si tú y tu pueblo estáis dispuestos a oír la palabra de Dios, con gusto me quedaré con vosotros. Y si todavía vaciláis entre Cristo y Mahoma, manda encender una hoguera, yo entraré en ella con vuestros sacerdotes, y así veréis cuál es la verdadera fe». El sultán contestó que probablemente ninguno de los sacerdotes querría meterse en la hoguera, y que no podría someterlos a esa prueba para no solventar al pueblo. Cuentan que el sultán llegó a decir: «Si todos los cristianos fueran como él, entonces valdría la pena ser cristiano». Pero el sultán Malek al-Kamil mandó a Francisco a que volviese al campo de los cristianos. Desalentado al ver el resultado éxito de su predicación entre los sarracenos y entre los cristianos, el santo pasó a visitar a los santos lugares. Ahí recibió una carta en la que sus hermanos le pedían urgentemente que regresase a Italia. Durante la ausencia de Francisco, sus dos vicarios, Mateo de Narmi y Gregorio de Nápoles, habían introducido ciertas innovaciones que tendrían a uniformar a los frailes menores con las órdenes religiosas y a encuadrar el espíritu franciscano en el rígido esquema de la observancia monástica y de las reglas ascéticas. Las religiosas de San Damián tenían ya una constitución propia, redactada por el cardenal Ugolino, sobre la base de la regla de San Benito. Al llegar a Bolonia, Francisco tuvo la desagradable sorpresa de encontrar a sus hermanos hospedados en un espléndido convento. El santo se negó a poner los pies en él y vivió con los frailes predicadores. Enseguida mandó a llamar al guardián del convento franciscano, le reprendió severamente y le ordenó que los frailes abandonasen la casa. Tales acontecimientos tenían a los ojos del santo las proporciones de una verdadera traición. Se trataba de una crisis que tendría que salir la orden sublimada o destruida. San Francisco se trasladó a Roma, donde consiguió que Honorio III nombrase al cardenal Ugolino protector y consejero de los franciscanos, ya que el purpurado ya había depositado una fe ciega en el fundador y poseía una gran experiencia en los asuntos de la Iglesia. Al mismo tiempo, Francisco se entregó ardientemente a la tarea de revisar la regla, para lo que convocó a un nuevo capítulo general que se reunió en la Porciúncula en 1221. El santo presentó a los delegados la regla revisada. Lo que se refería a la pobreza, la humildad, la libertad evangélica, características de la orden, quedaba intacto. Ello constituía una especie de reto del fundador a los disidentes y legalistas que, por debajo del agua, tramaban una verdadera revolución del espíritu franciscano. El jefe de la oposición era el hermano Elías de Cortona. El fundador había renunciado a la dirección de la orden, de suerte que su vicario, Fray Elías, era prácticamente el ministro general. Sin embargo, no se atrevió a oponerse al fundador, a quien respetaba sinceramente. En realidad, la orden era ya demasiado grande, como lo dijo el propio San Francisco. Si hubiese menos frailes menores, el mundo los vería menos y desearía que fueran más. Al cabo de 2 años, durante los cuales hubo de luchar contra la corriente cada vez más fuerte que tendía a desarrollar la orden en una dirección que él no había previsto y que le parecía comprometer al espíritu franciscano, el santo emprendió una nueva revisión de la regla. Después la comunicó al hermano Elías para que éste la pasase a los ministros, pero el documento se extravió y el santo hubo de dictar nuevamente la revisión al hermano León. En medio del clamor de los frailes, que afirmaban que la prohibición de poseer bienes en común era impracticable, la regla como tal aprobada por Honorio III en 1223 representaba sustancialmente el espíritu y el modo de vida por el que había luchado San Francisco, desde el momento en que se despojó de sus ricos vestidos ante el obispo de Asís. Unos 2 años antes, San Francisco y el cardenal Ugolino habían redactado una regla para la cofradía de laicos, que se habían asociado a los frailes menores y que correspondía a lo que actualmente llamamos Tercera Orden, fincada en el espíritu de la carta a todos los cristianos, que Francisco había escrito en los primeros años de su conversión.
La cofradía, formada por laicos entregados a la penitencia, que llevaban una vida muy diferente de la que se acostumbraba entonces, llegó a ser una gran fuerza religiosa en la Edad Media, en el derecho canónico actual. Los terciarios de las diversas órdenes gozan todavía de un estatuto específicamente diferente del de los miembros de las cofradías y congregaciones marianas. San Francisco pasó la Navidad de 1223 en Gregesio, en el valle de Rieti. Con tal ocasión, había dicho a su amigo, Juan de Velita: quisiera ser una especie de representación viviente del nacimiento de Jesús en Belén, presenciar, por decirlo así, con los ojos del cuerpo la humildad de la encarnación y ver el milagro de los estigmas, del que hablamos del 17 de septiembre. Francisco trató de ocultar a los ojos de los hombres las señales de la pasión del Señor que tenía impresas en el cuerpo. Por ello, a partir de entonces llevaba siempre las manos dentro de las mangas del hábito y usaba medias y zapatos. Sin embargo, deseando el consejo de sus hermanos, comunicó lo sucedido al hermano iluminado y a otros, pero añadió que le habían sido reveladas ciertas cosas que jamás descubriría a hombre alguno sobre la tierra. En cierta ocasión se hallaba enfermo. Alguien propuso que le leyese un libro para distraerle. El santo respondió: nada me consuela tanto como la contemplación de la vida y la pasión. Se consideraba gran pecador y para la salvación de las almas, era durante su enfermedad y dolor donde sentía la mayor necesidad de cantar. Su salud iba empeorando. Los estigmas le hacían sufrir y le debilitaban, y casi había perdido la vista.
En el verano de 1225 estuvo tan enfermo que el cardenal Ugolino y el hermano Elías le obligaron a ponerse en manos del médico del Papa Enrieti. El santo obedeció con sencillez. De camino, Enrieti fue a visitar a Santa Clara en el convento de San Damián. Allí, en medio de los más agudos sufrimientos físicos, escribió el Cántico del Hermano Sol. Lo adoptó una tonada popular para que sus hermanos pudieran cantarlo. Después se trasladó al Monte Rainiero, donde se sometió al tratamiento brutal que el médico le había prescrito, pero la mayoría que ello le produjo fue solo momentánea. Sus hermanos le llevaron entonces a Siena a consultar a otros médicos, pero para entonces el santo estaba moribundo. En el testamento que dictó para sus frailes, les recomendaba la caridad fraterna, los exhortaba a amar y observar la santa pobreza y amar y honrar a la Iglesia. Poco antes de su muerte dictó un nuevo testamento para recomendar a sus hermanos que observasen fielmente la regla y que trabajasen manualmente, no por el deseo de lucro, sino para evitar la ociosidad y dar buen ejemplo. Si no nos paga nuestro trabajo, acudamos a la mesa del Señor, pidiendo limosna de puerta en puerta. Cuando Francisco volvió a Asís, el obispo le hospedó en su propia casa. Francisco rogó a los médicos que le dijesen la verdad y estos confesaron que solo le quedaban unas cuantas semanas de vida. «Bienvenida, hermana muerte», exclamó el santo y acto seguido pidió que le transportasen a la Porciúncula. Por el camino, cuando la comitiva se hallaba en la cumbre de una colina, desde que se dominaba el panorama de Asís, pidió a los que le portaban la camilla que se detuviesen un momento, y entonces volvió sus ojos ciegos en dirección a la ciudad y le imploró bendiciones de Dios para ella y sus habitantes. Después mandó a los camilleros que se apresurasen a llevarle a la Porciúncula. Cuando sintió que la muerte se aproximaba, Francisco envió un mensajero a Roma para llamar a la noble dama Giacoma de Setesoli, que había sido su protectora, para rogarle que trajese consigo algunos cirios y un sayal para amortajarle, así como una porción de pastel que le gustaba mucho. Felizmente la dama llegó a la Porciúncula antes de que el mensajero partiese. Francisco exclamó: «Bendito sea Dios que nos ha enviado a nuestra hermana Giacoma. La regla que se prohíbe la entrada a las mujeres no afecta a nuestra hermana Giacoma. Decidle que entre». El santo envió un último mensaje a Santa Clara y a sus religiosas. Pidió a sus hermanos que entonasen los versos del Cántico del Sol, en los que alababa la muerte. Enseguida rogó que le trajesen un pan y lo repartió entre los presentes en señal de paz y de amor fraternal, diciendo: «Yo he hecho cuanto estaba de mi parte. Que Cristo os enseñe a hacer lo que está de vuestra parte». Sus hermanos le tendieron por tierra y le cubrieron con un viejo hábito. Francisco exhortó a sus hermanos el amor de Dios, de la pobreza y del Evangelio, por encima de todas las reglas, y bendijo a todos sus discípulos, tanto a los presentes como a los ausentes. Murió el 3 de octubre de 1226, después de escuchar la lectura de la Pasión del Señor, según San Juan. Francisco había pedido que le sepultasen en el cementerio de los criminales de Colle de Inferno. En vez de hacerlo así, sus hermanos llevaron al día siguiente el cadáver en solemne procesión a la iglesia de San Jorge en Asís, y allí estuvo depositado hasta 2 años después de la canonización. En 1230 fue secretamente trasladado a la gran basílica construida por el hermano Elías. Todos los fieles católicos pueden alcanzar la indulgencia plenaria el 2 de agosto, otro día en que haya sido declarado o asignado por el ordinario local para el beneficio de los fieles, bajo las debidas disposiciones: confesión sacramental, santa comunión y rezar por las intenciones del Santo Padre. Estas condiciones pueden cumplirse unos días antes o después del día en que se gana la indulgencia. También tienen que visitar la iglesia devotamente y rezar el Padre Nuestro y el Credo. La indulgencia se aplica en la catedral de la diócesis o en la catedral, si es que existe alguna, aunque no sean parroquiales, y también de las iglesias cuasi parroquiales. Para alcanzar esta indulgencia como